¿Ahí están viendo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. Empezamos con esta segunda parte de la reunión que tiene que ver con dos recorridos. El primero es evaluar cómo impacta el riego en la calidad del suelo y después voy a entregar mi posta a Martín, que va a seguir con todo lo que es el manejo, el monitoreo de suelos bajo riego. Como introducción, cuando uno pasa de esta situación, que es secano, donde estamos recibiendo solo el agua de la precipitación, cuando cambiamos esos sistemas y pasamos a un sistema o ambiente de riego, en este caso complementario, seguimos sosteniendo esa precipitación, pero introducimos esta lámina de riego en una determinada proporción y podemos hablar de esto del factor de dilución, que es el agua de riego que aplicamos respecto, y este es el dividido, el agua total que recibe ese sistema, que está conformado por precipitación y riego. Entonces, lo primero que tenemos que focalizar es esta conjunción en el sistema regado de la precipitación con la lámina de riego, que tienen distintas proporciones. Cuando hablamos de complementario, la proporción de lámina de riego es menor respecto de todo lo que recibe ese sistema en total. Cuando domina la lámina de riego, hablamos de riego integral. Es otro sistema de riego. Hoy estamos en el ambiente de riego complementario. Acá les presento, y esto es, ahí voy al sudeste, voy a ir recorriendo regiones, pero esto sí pertenece al sudeste. Esta es la lámina que recibe en secano, el sudoeste bonaerense, perdón, sudoeste bonaerense, y los sistemas regados en el sudoeste bonaerense reciben esa lámina de precipitación y se le adiciona esta lámina de riego. Y ahí vemos las proporciones. Entonces, algo fundamental es cuánto es la proporción de riego respecto del agua total que recibe el sistema. Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta es que esta lámina de riego tiene una determinada calidad. Esa calidad la podemos medir por el pH que tiene, por la conductividad eléctrica que tiene que ver con las sales y por la relación de absorción de sodio, que es cuánto sodio tiene el agua en relación a otros cationes como el calcio y el magnesio. Más adelante vamos a ver cuál es la forma. Pero bueno, este es como lo conceptual, ¿no? Lo que va a pasar, lo que nos va a transmitir esta lámina de riego tiene que ver con su proporción en el agua total que recibe el sistema y con su calidad. Esto que les muestro acá son un conjunto de calidades de aguas de la región pampeana. Acá estoy en toda la región pampeana. Acá tienen el valor medio de pH de un conjunto de 783 muestras, miren el volumen de muestras, con su mínimo, pH mínimo y máximo. Lo mismo para la conductividad eléctrica, media 1,25 con un mínimo de 0,15 y un máximo de 4,7. La relación de absorción de sodio, y acá sí está la fórmula que tiene que ver con la concentración de sodio dividido la raíz cuadrada de la concentración del calcio más magnesio dividido 2. Acá tenemos el RAS, 12 es la media, 0,38 el mínimo, 57,7 el máximo. Y está indicado en rojo porque es algo que llama la atención, es algo que tiene de particular las aguas pampeanas. Este RAS medio o elevado, después lo vamos a ir categorizando. Acá son los cationes en forma individual, el sodio, el calcio y el magnesio, pero viene bien porque cuando leemos la media del sodio, del calcio y del magnesio, claramente hay un catión que es el dominante, que es el sodio, de ahí viene el RAS, que también lo marca, y ese sodio está acompañado con un anión, que es el bicarbonato. Ese es el anión acompañante en nuestras aguas pampeanas. Ahora, avanzando, voy a un trabajo del sudeste. Vamos a ir refiriéndonos a subregiones. Y acá tengo el sudeste bonaerense. Este es un trabajo ya del 2015 de Costa y Aparicio, donde toman este conjunto de sitios y aguas a analizar. Entonces acá tenemos, si no me acuerdo, son 15, 6, 9, no, 10, 11 sitios, 11 aguas distintas de distintas localidades del sudeste. Acá vemos el pH, 8,2, 8,5, 7, ahí vemos que está entre
7,5 y 8,5. Esta es la conductividad eléctrica, las sales que porta, que están, no son relativamente, no llama mucho la atención, y este es el RAS. Bueno, todo muy bien, pero visto así, lo que es interesante es compararlo con valores de referencia para ver dónde tenemos problemas o no tenemos problemas. Entonces, y acá les pongo, estas son las mismas aguas, es el mismo cuadro. Acá tenemos la clasificación de aguas por riego complementario del INTA, esta es la clasificación del 99, donde califica desde el punto de vista de la salinidad como seguras aquellas que tienen menos de 2 de conductividad, como dudosas entre 2 y 4 y como riesgosas mayores a 4. Si yo voy a esta nómina que tenemos acá de aguas del sudeste, vemos que la mayoría categoriza en agua segura. ¿Están de acuerdo? Tírenme. A Jorge lo veo, si me tira un... así, al presidente lo... Entonces acá tenemos, respecto de la salinidad, la mayor parte de ellas es un agua segura. Ahora tenemos acá una clasificación de aguas de riego, pero ya tomando en cuenta su sodicidad, su potencial sodicidad, que puede transmitir al suelo. Entonces acá tengo marcado el sudeste bonaerense, que teníamos para condiciones de evaluación de buen contenido de materia orgánica, entre 6 y 7%, un contenido de arcilla de los suelos en superficie del 25 al 26 de arcilla, un riego promedio entre 70 y 160 milímetros año, y ahí nos calificaba como aceptable aquellas que tienen menos de 15. Si miramos, la mayoría de las aguas está entre aceptable y algunas, no pocas, ahí estoy viendo 4 o 5, pasan a categoría dudosa. Esto es lo que nos muestra con esta clasificación. Sigo avanzando y hay un trabajo de Angelini, más reciente, del 2022, donde analiza un conjunto de aguas dentro del sudeste bonaerense y las clasifica según su RAS, pero está más estricta acá esta clasificación que las que yo les mostré, y dice que no generan preocupación aquellas que tienen menos de 7, que generan una preocupación moderada entre 7 y 13 de RAS, y que generan gran preocupación aquellas que superan el 13 de RAS. Y acá nos pone este mapa donde colorea y nos muestra que en la medida que nos acercamos al mar, ahí aparecen las dudosas y las que son más riesgosas. Y esto mismo dice para la conductividad eléctrica, ¿no? Que dice que en la medida que se observa el mismo patrón, que cuando vamos hacia el mar aumenta la conductividad eléctrica, que el 30% de los círculos que se analizaron se encuentran en zonas con valores bajos, 1,3 de conductividad eléctrica de sisimen por metro, y un 9% fuera del área, o sea, no pudo ser analizado porque no se contaba con los registros. Bueno, entonces esto es la calidad, es esta calidad que es lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en sistemas regados, es saber con qué agua tratamos y en qué proporción la tenemos. Ahora avanzo y me voy al sudoeste bonaerense, y ahí rescato el primer cuadro donde teníamos el análisis de 18 pozos de agua. Acá tenemos el pH. Estos grafiquitos que nos van a ir acompañando me muestran, el puntito que muestran acá es la media. Estas cajitas que ven, este es el valor mínimo, este es el valor máximo, y después acá está hasta donde se acumula el 25% de los valores, el 50%, que es la línea recta, es la mediana, y el 75% de los valores. Pero si nos situamos en este, que es el puntito de la media, vemos que estamos casi llegando a 8 de pH promedio. Cuando vemos la conductividad eléctrica, estamos más o menos en un valor de 0,8. Cuando vemos el RAS de las aguas, el promedio está un poquito por debajo de 6. Y acá, cuando empezamos a trabajar en el sudoeste, nos encontramos que no teníamos referencia, no hay una referencia para la zona, ¿no? Que tiene este contenido promedio de arcilla, con este rango de arcillas en superficie, texturas que son franco-arenosas, francas o franco-areno-arcillosas. Y bueno, si analizamos a la luz de esto, en la conductividad, si miramos acá, inclusive hasta el valor más alto está en lo que se trata de un agua segura, y cuando miramos el RAS, el promedio es bastante bueno, está dentro del aceptable,
El mayor valor que tenemos es 14 y dependiendo la zona, caemos en algunas situaciones en estar en una agua dudosa, pero en general no es mala la calidad de agua. En los sistemas de riego nos pasa que este componente, proporción y calidad de agua, va impactando en el suelo. Entonces esperamos que se produzcan cambios en el pH, en la conductividad eléctrica, ahora ya todo del suelo, en el porcentaje de sodio intercambiable del suelo y en la relación de absorción de sodio, el RAS, pero del suelo. Todo ya ahora hablando del suelo. Este componente de agua con su calidad en una proporción empieza a transmitir esa calidad al suelo. Y eso nos interesa saber en qué medida. Pero tenemos que reconocer que los sistemas de riego tienen mayor estrés, muchas veces tienen la producción de semillas o cultivos especiales. En el sudoeste ahora se me empezó a meter la papa, pero entonces tienen o los semillas o cultivos especiales. Hay mayores volúmenes de cosecha en general, o más cosechas, o más tránsito también. Y también puedo suponer que tengo menor capacidad portante porque en general tengo mayor humedad y cuando el suelo tiene mayor humedad, resiste menos el estrés, tiene menor capacidad portante. Entonces, vamos a esta pregunta. ¿Qué va pasando en el suelo con esta recepción de la calidad de esta calidad de agua? Tenemos, entonces ahora nos vamos a poner la lupa en la conductividad eléctrica, o sea, las sales en solución que hay en el suelo, cómo cambian, cómo cambia el pH del suelo, cómo cambia el porcentaje de sodio del suelo, el PCI del suelo. Y también puedo en algunos casos monitorear, si no, el RAS del suelo, que es esta misma relación que veíamos en agua, pero todo ahora referido al suelo. Cómo el agua con su proporción va al suelo. Entonces ahí voy a un genérico de toda la región pampeana, es una recopilación de varios datos que hicimos ya hace un tiempo, donde estábamos con Elena y con Martín, hicimos esta recopilación de 82 situaciones, alrededor de 80 situaciones, y analizamos de 0 a 20 centímetros, veíamos qué pasaba con el pH del suelo en secano. Acá vemos que el inicial supera un poquito el 6, y que cuando analizamos las situaciones de riego se desplaza, aumenta y pasa más o menos, si miramos acá, a 6,7, 6,8. El incremento es del 9%. Ahora hacemos foco en la conductividad eléctrica, las sales que ahora están en solución del suelo. Eran muy bajas, estaban alrededor del 0,35, se desplazan, aumentan cuando riego, el valor aumenta en un 34%, más o menos es 0,5 decisimen por metro, pero sigue estando muy lejos de lo que uno llama un nivel preocupante o de salinidad. Y ahora vamos a la última propiedad que medimos, que es el porcentaje de sodio intercambiable, donde tenemos la situación de secano, alrededor de 2, la media, y cuando vemos cómo se desplazan en el riego, nos acercamos casi a 6. El aumento del porcentaje de sodio intercambiable es del 177%. Entonces ahí vemos lo que pasa en la región pampeana, en el riego complementario, con las calidades de agua variable. Lo que más impacta es sobre el porcentaje de sodio intercambiable del suelo. Es ese RAS que veíamos en el agua, donde estaba alto, donde veíamos que dominaba el sodio, se transmite esto al suelo. Ahora paso al sudeste bonaerense. Voy a la región donde creo que la mayoría están ahí en proporciones iguales, eso me tienen que decir ustedes, o son dominantes el sudeste bonaerense. Este es un último trabajo de López Abando y colaboradores, publicado en el 2024, donde analiza un conjunto de pozos de agua y a su vez de situaciones del impacto del agua de riego en el suelo, y encuentra de 0 a 10 y de 0 a 20, estas son las dos profundidades que analiza. Si vemos el pH en secano es 5,7, pasa y se eleva en riego a 6,11, ven que están en los mismos órdenes de magnitud, un 7% de aumento, de 0 a 20 un 9% de aumento, muy parecido a lo que habíamos visto en genérico para la región pampeana. La conductividad eléctrica aumenta, acá no puse cuánto es el aumento porque no era significativo, pero cuando considera de 0 a 20 encuentra un aumento del 38%, pero sigue siendo bajísima la conductividad eléctrica del suelo. Cuando vamos al PCI del suelo, tenemos un incremento de 0 a 10 del 85%,
y cuando vamos de 0 a 20 del 175%. ¿Ven? Van viendo la consistencia, ¿no? Aumenta un poco el pH, aumenta un poco la conductividad, pero el que tiene el mayor impacto, recibe el mayor impacto, es este sodio que empezó a desplazar al calcio, al magnesio de los cationes de cambio y a meterse en ese complejo de cambio. Y ahora vamos al sudoeste bonaerense para que estén todas las regiones, subregiones representadas. Acá están en gris oscuro los partidos en los que trabajamos. Y acá tenemos el pH, tenemos de 0 a 10, 41 situaciones. Acá tenemos el pH en condiciones de secano y vemos que está el desplazamiento, aumenta en condición de riego, un 8,8%. Cuando vemos la capa de 10 a 20, vemos también este desplazamiento, este aumento del pH, en este caso de 6,6%. Vamos en la misma línea. Seguimos en la misma línea para conductividad eléctrica y vemos este mismo desplazamiento aumento, un 25%, pero si miramos los valores, todos están debajo de 0,5 decisimen por metro, eso es muy bajo. De 10 a 20, el mismo incremento, 32%. Vamos al que veíamos viendo que es el que recibe el mayor impacto y acá es absolutamente lo mismo. Cuando vemos qué pasa con el PCI, pasamos de este que está más o menos en valor a 2, nos vamos a 4, 133% de aumento. Cuando vamos a la capa de abajo, de 10 a 20, vemos un incremento del 128%. ¿Está? Entonces ya tenemos las calidades de agua focalizados, cuántos milímetros ingresan y ya estamos perfilando qué está pasando en el impacto en el suelo. Y fíjense que no es muy distinto lo que pasa en toda la región pampeana que lo que vemos en el sudeste, que lo que vemos en el sudoeste. La conductividad y el pH aumentan, tienen incrementos, pero siguen estando en rangos muy aceptables. El PCI es el que más se incrementa y ahí debería poner la lupa. Vamos hasta acá, perdón, vamos hasta acá, algún gesto de... Bueno, tal vez voy muy lento, me voy apurando un poquito. Esto nos ayuda, este gráfico, a explicar que uno no tiene que mirar nada más que el PCI del suelo o el RAS del suelo. Acá en vez de PCI tengo RAS del suelo, pero es un pariente, están emparentados, sino que para ver qué pasa con la dinámica del agua en el suelo, con la conductividad de hidráulica, a ver si tengo algún problema físico, tengo que leer la conductividad eléctrica junto con el RAS del suelo o el PCI del suelo. ¿Qué me muestra este gráfico? Que es muy interesante. Que cuando la conductividad del suelo es muy baja, nosotros estábamos en valores de 0,3 o 1, menores a 1, cuando la conductividad eléctrica es baja, con PCIs o RAS muy bajos, ya veo una fuerte caída de la conductividad hidráulica. Sin embargo, si el suelo ganara sales, soporta tener mayores PCI sin perder su conductividad hidráulica, su capacidad de transmitir el agua. ¿Se entiende esto? O sea que hay dos cosas que leer juntos. Y ahí viene un dejo de preocupación. ¿Por qué? Porque lo que fuimos viendo es que la conductividad aumenta pero poco, pero aumenta mucho el PCI. Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos en escenarios de riego donde la conductividad eléctrica del suelo es baja, se mantiene baja, pero el PCI se incrementa un poco más. Y puede haber, entonces esto nos puede hacer sospechar de problemas de la dinámica del agua o de la física del suelo. Esta me gusta, pero lo que va pasando cuando el sodio va ganando espacio en el complejo de cambio, se aumenta el PCI, va produciéndose lo que se llama la dispersión del suelo. Esto trata de representar esa dispersión, esa obturación de los poros más grandes, y esto hace que la conductividad hidráulica del suelo, la capacidad de conducir agua del suelo, pueda verse afectada si aumenta mucho el PCI, siendo la conductividad eléctrica baja. Entonces acá vino esta pregunta, decir, ¿y qué pasa entonces con la calidad física del suelo viendo estos cambios que vemos químicos? Y acá les presento las distintas variables que vamos a ir viendo rápidamente, que es, acá tienen el permeámetro, con esto medimos la infiltración. Con esto que ven acá, que es el cilindro, medimos la densidad aparente. Son todas medidas de compactación o de caída que nos permiten
ver caída de la calidad física del suelo. Compactación nos permite ver la densidad aparente, dureza nos permite ver el penetrómetro, infiltración, pérdida de macroporos sería en superficie, nos permite ver la infiltración, y este es el drop test o test de la caída, donde uno toma un monolito de suelo, lo tira a una determinada altura, cae sobre una superficie rígida y ordena los agregados en mayores a 10, entre 5 y 10 centímetros y menores a 5 centímetros. Esto sería, por ejemplo, acá son distintos ejemplos como para que lo vean. Entonces, bueno, lupa en calidad física en suelos regados. De la región pampeana elegí esta recopilación que habíamos hecho, donde tenemos infiltración en secano, milímetros por hora, infiltración en riego. Este es un gráfico capaz un poco difícil de leer, pero lo que nos dice es, si nos paramos en este punto, que es un determinado lugar, en ese determinado lugar la situación de secano tiene esta infiltración, más o menos 75 milímetros, y en ese mismo lugar la situación que se riega tiene 50. O sea, que cada punto puedo leer cuánto infiltra en secano y cuánto infiltra en riego. Esta línea que ven acá es una línea 1 a 1. Si todos los puntos se acomodan acá, quiere decir que da lo mismo, infiltra lo mismo en secano que en riego. Sin embargo, vemos una predominancia de puntos por debajo de la línea 1 a 1. Esto nos indica que la situación de secano, por ejemplo 100, infiltra más que la de riego. O sea, acá vemos un efecto donde nos muestra que la calidad física evaluada por la infiltración en un conjunto de ensayos de la región pampeana se ve afectada, disminuye la infiltración en situación riego. Avanzo. ¿Qué nos pasó con la calidad física del suelo en el sudoeste bonaerense? Los traigo al sudoeste bonaerense. Estos son datos propios y ahí está Juan y el grupo. Densidad aparente, 0 a 5 centímetros. Secano es el blanco, acá lo veo. Esta es la media y esta es la media de la densidad en riego. No hay diferencia significativa, son prácticamente iguales de 0 a 5. Ahora, de 10 a 15, sí encontramos que había un aumento de la densidad aparente en el sistema de riego. ¿Lo ven acá? Pasamos de este valor promedio de 1,3 a un valor promedio de 1,38. Hay un aumento, está la cara como, acá veo algo, ¿está? Un aumento de la compactación, pero los niveles que vemos, el mayor nivel es 1,48, está lejos también de valores críticos de densidad. Cuando vamos a ver qué pasa con la infiltración, esta es la tasa de infiltración, este es secano, este es riego, no encontramos diferencias significativas entre los sistemas de secano y riego, sí encontramos mayor variabilidad en el sistema de riego. Y esto nos gustó también ver que no veíamos diferencias y que entonces podíamos, aunque tuviéramos valores a veces de PCI que habían aumentado, seguíamos teniendo buenas situaciones de infiltración. Sigo avanzando. También medimos lo que es la resistencia a la penetración. Entonces acá tengo distintas profundidades, 0,5, 5,10, 10,15, 15,20. Esta es la resistencia mecánica, es una medida de presión en megapascales. Algo que tenemos que ver es que la humedad sea igual en los sistemas que queremos comparar. Nos daba solo un poquito más en riego, en secano ni siquiera. Eso genera ciertas dificultades, pero si seguimos, los cubitos blancos corresponden siempre a secano. Acá tengo la resistencia y la de riego, no hay diferencias. Voy a más profundidad, son bastante parecidas. En esta profundidad parece un poco más alta la de riego, sin embargo no es significativo. Y acá no veo diferencias entre riego y secano. No encontramos diferencia en la resistencia mecánica entre riego y secano. Y aprovecho para decir, fue una variable que nos trajo mucho problema, porque nosotros viajábamos mucho, o sea, muchos kilómetros, y cuando llegábamos encontrábamos al suelo con determinada humedad. Y la resistencia mecánica tiene ese problema, depende de la humedad. Y si no es igual en un sistema en otro, tengo muchos problemas después para la comparación. Es una variable que a nosotros nos cuesta mucho utilizar como indicador. Ahora me voy al sudeste bonaerense, vuelvo al trabajo de López Abando y colaboradores del 2024 y veo qué pasa con la densidad aparente de 0 a 5 y de 10 a 15. Son los mismos estratos que medimos nosotros
ellos encuentran un aumento de la misma tanto de 0 a 5 como de 10 a 15. Siempre les repito, con valores promedio en la situación de riego que no están dentro, no superan los umbrales de preocupación. La infiltración ven una fuerte caída, cae en un 50%, una alerta con mucha variabilidad propia de la infiltración. Esto también, yo a veces la miro esta variabilidad como oportunidad, porque quiere decir que puedo tener sistemas con riego que tengan buena infiltración. Lo que habría que ver es qué manejo hay en esos sistemas. Ahí vamos abriendo la puerta para Martín cuando le toque. Y esto es calidad física, también en el sudeste bonaerense, también el mismo trabajo que les mostré antes de López Sabando y colaboradores, donde ordena los agregados en mayores de 10 centímetros, entre 5 y 10 y menores de 5, y lo que observa es, esto es la proporción de fracciones del suelo, o sea, la suma de estas dos da 100, y lo que me muestra acá es que en el sistema que no está regado en el de secano, hay menos proporción de agregados mayores a 5 centímetros, hay más proporción en el suelo con riego de agregados grandes, y los agregados chicos son mayores en la situación de secano y menores en la situación de riego. Es deseable esta estructura de 0 a 20 migajosa, granular. Bien, y él, a diferencia de nosotros que en el sudoeste bonaerense no encontramos, no pudimos relacionar el PCI, el nivel de PCI, con las variables físicas, no encontramos esa relación. Ellos en este trabajo sí, y si esto es el PCI del suelo, el porcentaje de sodio intercambiable, y esta es la infiltración básica en relación al control, estos puntitos que ven vacíos es el control, el testigo, el secano, es 1, porque esa es la referencia, y estos que ven son los puntos que tienen riego, vemos que hay una disminución muy marcada de la infiltración básica expresada de manera relativa. Vemos que puntos blancos, de vuelta, son los controles, los secanos, puntos negros son los de riego. Vemos que la densidad aparente aumenta en la medida que el PCI se incrementa. Y acá vemos agregados del suelo menores a 5, que es lo que deseamos, que tenga esa estructura granular de menor tamaño. Acá vemos que están los que son secanos y vemos que estas proporciones disminuyen en la medida que aumenta el PCI en los sistemas de riego. Y marca un umbral bastante bajo de PCI, de 2, donde a partir del 2 que marca, dice, empiezo a ver complicaciones físicas en los suelos regados, que Costa y Aparicio, en trabajos anteriores, usaban el RAS 3.5, ¿no? Que entonces capaz que ya están familiarizados. A mí me llamó acá la atención que el PCI que ellos encuentran de quiebre es 2. Bien, entonces, y ya dejo paso al siguiente orador, este es el contexto, es todo lo que sabemos, hay mucha información ya conocemos cómo cambia la química, vemos que la física cambia variablemente, en forma variable. También yo cuando veo variabilidad en lo de riego y condiciones que estando en riego funcionan bien, me da esperanza, porque quiere decir que uno a través del manejo puede tener buena situación física en condiciones de riego. Y acá, para darle entrada ya a Martín, es muy importante siempre hacer un buen diagnóstico, y ahora va a entrar Martín con esto en situaciones de producción. Siempre es mejor prevenir que curar, entonces hay muchas medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta, como ajustar bien las láminas de riego a la necesidad real, no regar porque sí, y hay ciertos sistemas que tienen esa propensión. Evitar la compactación por tránsito, entonces puedo tratar de respetar la capacidad portante, ordenar mínimamente el tránsito, jugar con rotación con gramíneas, cultivos de cobertura, que con las raíces con su binding y la materia orgánica con su bonding puedan mantener una buena agregación, y a veces es necesario medidas de corrección. Esta ni se las quiero decir, reducir la lámina de riego se lo puedo decir, suspenderla no, temporariamente, rotar con gramíneas y cultivos, esta es preventiva y correctiva, aplicar enmiendas minerales y orgánicas, y a veces sí puedo avanzar en la física con una remediación, una corrección inmediata que es la remoción mecánica, pero a partir de ahí tengo que hacer las cosas bien. Y ahí le entrego a Martín las palabras, la continuidad. Bueno,
¿Cómo andas, Karina? Bueno, gracias a todos.